Ok, bueno, doña Julie, queremos que nos cuente un poco sobre su vida antes de que se metió en Café y en el movimiento sindical en El Salvador. ¿Qué nos cuenta sobre su juventud, por ejemplo? Yo era una persona que me gustaba ayudar mucho a las demás personas con lo poquito que teníamos porque mi familia era muy pobre, pero siempre me gustaba andar en campañas de ayuda, cosas así. Y cuando yo estaba en bachillerato, que es secundaria, empecé a colaborar con grupos de estudiantes que también íbamos a. Así fue como me fui introduciendo a ir a apoyar grupos. En 1980 había mucha efervescencia en el país porque a finales de 1979 había habido un golpe de Estado a uno de los últimos gobiernos militares que hubo en el país, porque todo el tiempo El Salvador se caracterizó por cambios de gobierno por medio de golpe de Estado. Así es de que cuando ya entramos a 1980 había una junta de gobierno que reprimía a todas las personas, aunque no tuvieran nada que ver, pero estábamos con estados de sitio, la ley marcial, entonces los jóvenes no podían reunirse porque eran reprimidos. Y así transcurrieron las, los primeros días que siento yo que fue como mi vida pública, porque ya cuando yo estudié bachillerato iba fuera de, un poquito más lejos de yo, donde yo vivía, y empecé a mezclarme, a andar en la calle, a ver la vida pública, y así fue como empecé a andar en movimientos estudiantiles. Luego algo que me marcó muchísimo fue el asesinato de Monseñor Romero y también una marcha estudiantil que se llamaba un movimiento MERS, que era Movimiento de Estudiantes de Secundaria, que fue reprimida por el ejército y hubieron cientos de muertos. Me acuerdo que salí de clases y fuimos a Catedral con unos amigos y amigas y estaban los muertos, los habían arreglado como cabeza para acá y así habían arreglado las filas de muertos en Catedral. Entonces, eso como que creo que a mis compañeras y a mí nos hizo un efecto contrario a lo que la Fuerza Armada quería, que era infundir miedo al ir a ver uno de los cadáveres, pero realmente indignaba ver que jóvenes que empezaban a vivir igual que nosotros estuvieran ahí tendidos, balaceados. Muchos de ellos, la familia no los llegaba a reconocer porque tenían miedo que al reclamar un cadáver los agarraron a ellos también o los investigaran. Más que en ese tiempo entró, hubo transición, hubo elecciones, porque después del golpe de Estado de 1979, en los 80 y 81 hubo una junta revolucionaria de gobierno. Esta junta, eh, como a los 2 años, llamó a elecciones presidenciales y en esas elecciones nombraron a Daguizón, creo que es bien famoso, a Roberto Daguizón lo nombraron presidente de la Asamblea Legislativa y como él estaba ligado a los escuadrones de la muerte y a la policía de Hacienda, que ya ahorita no existe, reprimieron más al pueblo, no reprimían más, había gente que vigilaba en los parques, cualquier persona podía ser agente infiltrado. Yo entré a trabajar al sindicato a finales del 81, creo que el 81 y en el 82 entré a trabajar al sindicato y allí ya yo sentí más no sé cómo se llama, esa cosa que yo sentía como de persecución. Sentía que me vigilaban en todas partes,
y estaba eh, en un estado de que cualquier persona que se me acercara o a mis amigas podría ser un policía, policía de Hacienda. Esa policía tenía gente en los barrios, en las colonias, tenían gente organizada para que vigilara determinados grupos. A cada persona de policía de Hacienda le daban una colonia o un barrio para que él se encargara de vigilar cada sector. Entonces uno no podía tener una actitud muy sospechosa porque lo controlaban. Así fue transcurriendo hasta que una amiga me dijo que si yo quería trabajar en una oficina y era la oficina del Cicafé. Obviamente ellos no me dijeron que era una oficina sindical, sino que me dijeron que yo iba a trabajar como secretaria y yo tenía necesidad de trabajar, les dije que sí. Yo ya tenía mis ideales porque antes de entrar al sindicato me reunía con unas personas de la Universidad Católica, UCA, me reunía con unas personas de un grupo que íbamos a alfabetizar a las comunidades, a enseñarles a leer a los niños que no tenían oportunidad. Entonces yo, en mi sangre, pues yo tenía esa como, no sé cómo decirle, como llamita de revolución, porque yo me rebelaba a las cosas que no me gustaban, que yo veía. Y cuando entré al sindicato, sentí como que fue el destino que me llevó a donde yo también podría hacer algo por las personas, no solo ser un empleado más. Al principio, sí, ellos también como que lo estudian a uno, como que ven si uno es de confianza, pero obviamente me habían dicho que trabajara con ellos porque me veían mis principios, ¿verdad? Ya me los habían visto. Entonces empecé a trabajar y trabajaba con ellos, pero también ayudaba en las brigadas de alfabetización que teníamos tanto en el campo como en la ciudad. Pero realmente en la ciudad siempre fue más peligroso estar porque era más controlado uno. Fui aprendiendo a una persona compañera, ya muy mayor, más que mayor, me dijo que en ese ambiente que me estaba moviendo, que era a nivel de la capital, tenía que tener una imagen que no despertara sospechas, que me vistiera con decoro, que anduviera mi vestimenta formal, con tacones, que me arreglara, para que vieran que yo era una empleada normal, común y corriente. Y era un poco como para proteger mi vida, ¿verdad? Y luego que ya entré a trabajar al sindicato, yo me involucré con la lucha de las mujeres, porque habían muchas mujeres que eran golpeadas o que para entrar a trabajar a los beneficios de café tenían que dejar que los caporales abusaran de ellas y todo eso no me gustaba y yo veía que no había como una campaña de hacerle conciencia a las mujeres que tenían derecho a trabajar sin tener que dejarse de que las tocaran. Y yo le dije al secretario general de esa época que se podía hacer algo así, que podíamos hablar con las con las trabajadoras, porque más que todo lo de las trabajadoras del café eran personas que trabajaban en la limpia del café, en la parte del beneficiado del café, no en las cortas, en la recolección del grano, sino que en donde ya se limpia el grano, se prepara para que sea llevado a un lugar a la tostaduría.
Y así fue como fui agarrando experiencia, me ponía a leer el código de trabajo para tener una base de cómo poderles explicar a las trabajadoras sus derechos, que nadie podía violentarles sus derechos. Era bien difícil porque una vez que fui a un beneficio de café en Chalchuapa, a la salida había un montón ya de soldados esperándonos y me dijeron, vos no trabajas ahí, ¿verdad? No, le dije, ¿y qué andas haciendo? Ah, le dije que yo traje unas vitaminas a una amiga y esperamos que no volvás a venir acá, pero no ando haciendo nada malo, le. Sí, pero puede ser que ya no regreses a tu casa, pero te van a acompañar y me acompañó uno de esos soldados a tomar el bus. Por supuesto que ya no volví a llegar hasta que transcurrieron un buen tiempo, porque decían que yo andaba dejando mensajes subversivos, pero realmente lo que andaba haciendo era platicando con las mujeres y también dando escuelas sindicales, todo eso. Así que de ahí ya toda mi otra vida, los siguientes años fueron en el movimiento sindical y en algunas organizaciones como la UNTS, como el CPDN, que era un Consejo de Derechos Humanos que vigilaba que, que los casos de violación a los derechos humanos, que presentar demandas y todo eso. Esa era como un organismo casi dependiente del Arzobispado de San Salvador. En 1984 me casé, me casé, traté de mantener mi familia al margen de lo que yo hacía. Hasta que me casé le confesé a mi esposo que es lo que yo hacía en realidad. Y no le gustaba mucho porque su familia eran de las personas que votaban por el partido Arena y teníamos principios diferentes. Pero a raíz de que yo le explicaba cómo eran las cosas que a veces las personas comunes no pueden darse cuenta, pues empezó a cambiar un poco. Y para mí fue más arriesgado porque ah, eh, con mis embarazos corría peligro porque empezó a ponerse peor la situación, nos perseguían más, porque el sindicato empezó a tomar medidas más agresivas contra las patronales, contra la industria del café, porque no respetaban las horas de trabajo, se negociaban tanto beneficios como reivindicaciones. En el caso de los beneficios eran aumentos salariales, que se respetaran las jornadas de trabajo, que pudieran las mujeres tener algún lugar donde tener a sus niños recién nacidos cerca para poderlos amamantar. Y reivindicaciones como reinstalo de las personas despedidas por ser sindicalistas y el derecho a la huelga, cuestiones así. Entonces, como yo ya iba como parte del sindicato, entonces empezaron no solo a vigilar a mis compañeras del sindicato, los compañeros, sino que a mí también. Eh, una vez llegaron unos policías a buscarnos y gracias a Dios que habíamos puesto un rótulo que decía que se sacaban fotocopias y llegaron con la excusa de que querían fotocopias y, y me dijo, mire, usted no conoce a una persona de alias Yuli.
No, le dije yo, no conozco. Ah, es que dicen que por aquí trabaja esa amiga mía, me dijo el hombre. Y le dije yo, fíjese que no la conozco. Ah, es que miren, me dijo, y se sacó de aquí, de la camisa. Yo soy agente de la policía, me dijo, y la ando buscándome porque dicen que la gente de Oriente y de Occidente viene a entrevistarse con ella para que le dé lineamientos subversivos. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo y, y me acuerdo de que me contuve las lágrimas porque empecé a temblar toda, pero contuve el llanto, pero cuando la persona esta se fue, yo empecé a llorar y no podía salir porque iban a controlar que yo, que por qué salía, por qué me iba, pero después de un tiempo no se acostumbra uno, pero aprende a sentir que vale la pena todo porque está haciendo uno algo por las personas. En 1988, eh, bueno, participaba en todas las marchas, pero en 1988 salí embarazada de mi tercer hijo y creo que esa etapa fue la más conflictiva porque ya nos tenían más controlados, dejé de ir a estudiar y nos catearon, nos catearon dos veces la oficina, no encontraron a nadie. Yo les decía que cualquier excusa, que yo andaba dejando alguna cosa, haciendo un mandado, pero que no era parte de eso, que no sabía, ¿verdad? Que hasta me hacía pasar a veces como que era notificadora del Ministerio de Trabajo, que son las personas que van a dejar correspondencia a los lugares. Pero una de las veces, dos soldados me agarraron y me subieron a un carro y me dijeron que no hiciera bulla porque me podía morir y vas a perder lo que tenés allí adentro. Entonces yo callada, temblaba toda y les dije que podía demostrar que yo era, que no trabajaba yo allí, que era una persona que trabajaba en un despacho jurídico con abogados. Y gracias a Dios que había un señor, un licenciado que trabajaba con una de las empresas, pero que él era muy buena persona y me decía cualquier día, cualquier ocasión que tú estés en peligro, dales mi número, porque al parecer él era de las personas poderosas en esa época. Y le dije yo a ellos que yo trabajaba con una persona, con un licenciado, y que podía darles el número. Y gracias a Dios que contestó la secretaria de este licenciado y les dijo que yo trabajaba para ellos. Entonces me dejaron ir, pero me sentenciaron, me dijeron que si me volvían a ver en uno de los lugares que ellos andaban, no iba a salir viva de eso. Entonces, después de eso, nos cambiábamos constantemente de local. En otras ocasiones también llegaban los soldados y me decían que querían revisar el lugar. Les decía yo, fíjese que aquí en mi casa no puedo enseñarles ahorita porque voy de salida, voy a pasar consulta, me siento un poco mal. Entonces les ponía excusas que eran creíbles, pero mi hijo en el vientre pues absorbía todos los temores míos y el miedo, a tal grado que cuando mi hija nació empezó a desarrollar una como enfermedad que se llama terror nocturno, que son un tipo de convulsiones. Y mi hija tal vez estaba dormida
y se despertaba y daba gritos, así. Eh, la tuvimos en tratamiento muchos años porque esa condición le duró como tres, como 5 años, como 5 años porque le dábamos un medicamento que era bien fuerte, como Epamin creo que se llama, y a los 5 años se lo suspendieron porque le daba gastritis, pero son parte de las secuelas de las cosas que viví durante ese tiempo. Y después me atormentaba a mí, que me sentía culpable de la enfermedad que mi hija había desarrollado por todos mis temores. Pero mis hijos crecieron en el ambiente sindical, yo siempre me los llevaba a la oficina, no tenía quien me los cuidara, los andaba cargando. Y cuando vino la ofensiva, mi tercer hija tenía como 3 meses de haber nacido y yo pasaba escondida porque no se podía salir cuando fue la ofensiva aquí en San Salvador. Cuando ya todo se tranquilizó, dejé de ir al sindicato como 2 meses, pero cuando todo se tranquilizó, volví a mi trabajo porque necesitaba trabajar. Volví al trabajo y mi esposo, el papá de mis 3 hijos, él nos abandonó porque me dijo que no podía vivir con una guerrillera, que yo exponía la vida de mis hijos, de mis 3 hijos, eh, y me amenazaba que me los iba a quitar si yo seguía en esa vida. Pero realmente, como el típico hombre latinoamericano, solo ocupaba eso para amenazarme, porque gracias a Dios que nunca se los llevó. Eh, Cuando mi hija tenía 9 meses, me tuve que ir como 15 días a esconderme a Guatemala porque me andaban siguiendo. Y al regresar, me dijo que definitivamente que se iba a ir de la casa, que ya no contara con él, que ya no nos iba, a la poca ayuda que nos daba, ya no la iba a dar, a pesar de que yo era la persona que más aportaba al hogar. Entonces, así fue como quedé varios años yo sola, luchando con mis hijos, trabajando. Trabajábamos en el sindicato, me lo llevaba a mis 3 hijos, mis 2 varones y a la niña. Ahí crecieron cuando, no sé si ustedes conocen donde uno tira con stencil que publica páginas en un stencil. Se me olvida el nombre de ese aparato, pero yo sacaba miles y miles, imprimía miles y miles de páginas para poderlas repartir en las marchas y mis hijos ayudaban a escoger las buenas, las malas, a contarlas. Allí crecieron mucho tiempo, hasta que después dije yo, ya no los voy a traer. Una hermana mía me dijo que los estuviera llevando donde ella que me los cuidara. Y así continué muchos años en el sindicato, muchísimos. Yo creo que lo de mi sangre, eh, con ese como viento revolucionario, aire, no sé qué es, un gen, creo que lo heredé de mi madre, porque ella fue vendedora del mercado y vendedora ambulante.
Y también una vez fue golpeada cuando ganó un partido que era antes del presidente José Napoleón Duarte. Ella andaba en esa manifestación y fue golpeada. Yo creo que parte de esos genes estaban en la sangre de nosotros. Así. Y dejé el sindicato hasta que las empresas prácticamente se lo habían terminado, porque le ofrecían dinero a las personas, les decían que les iban a dar más dinero del que les tocaba en su indemnización. Así fueron renunciando muchísimos por miedo. Y la situación también fue cambiando, la situación política en el país fue cambiando mucho y siento que actualmente quedan pocas personas con esa madera de luchar, de defender a las personas. Cuesta mucho. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, doña Judy, por compartir todo eso que podemos ver que es bastante dolorosa la historia y Sí. revivirla, y contarnos es, Es que me acordé de que en 2 ocasiones catearon mi casa donde yo vivía con mis hijos y todo eso influyó para que pues mi hogar se fuera así. Y me acuerdo que una vez me querían llevar presa porque me encontraron un diccionario filosófico que yo lo ocupaba en la universidad y les dije yo que era un libro normal que lo vendían en todas las librerías, pero los soldados decían que era porque yo era subversiva. Así es de que así hay muchas cosas que probablemente se me escapen, pero parte de ella a mi actual esposo, al que tú conoces, ya tenemos 23 años de estar juntos. Le comentaba yo esta semana que pasó, que se quedó en mi cerebro una cosa que yo siempre sueño, durante la guerra la soñaba y durante todos esos años, y lo volví a tener hace poco ese sueño, que no sé si ya se los he comentado, que es que sueño que voy corriendo sobre los techos de unas casas y, y con los años he podido reconocer ese lugar y son unos lugares bien populares de mexicanos y de Cuscatancingo, donde a veces nos íbamos a esconder a las casas. Ese sueño siempre es recurrente, a veces paso muchísimos meses que no lo tengo, pero hace poco lo tuve. Y una psicóloga me dijo que en la medida que yo enfrente los hechos que me afectaron en esa época, voy a voy a ir superando eso. Porque de las cosas que me marcó mucho es de una compañera que era muy amiga mía del beneficio de Café Chalchuapa. Se llamaba Marta Valladares. mm, Sí, Valladares creo. eh, que le pusieron bomba en su casa porque ella era bien activa. Entonces le pusieron bomba en su casa, fue una cosa terrible. Me la tuve que traer para acá, estuvo viviendo con nosotros y a raíz de todos los sustos que llevó se le desarrolló un cáncer de estómago. De eso falleció. Así que son muchas cosas que contar. sí, me parece que muchas veces los sufrimientos de la gente quedan ocultos, más, ¿no? Que Sí, esas secuelas de la violencia en los años 70 80 que aún está, usted ya sí, aún está viviendo con eso. sí, sí. Eh, Mi hija tiene ahora 35 años, fue la menor
y el año pasado empezó con un tratamiento psicológico que como que le están haciendo, le están ayudando a recordar cosas que le afectan actualmente. Pero sí, son bien difíciles, bien difícil. Pero no sé si tienen alguna pregunta, un comentario. Bueno, yo quería preguntarle un poco más sobre Cicafé, porque Sí, entiendo que hubo muchísima represión en contra de Cicafé en sí. particular esos años y cómo era esa represión y cómo era posible que el sindicato siguiera con su trabajo a pesar de todo eso. Fue como el sindicato empezó a sufrir más represión a partir de, creo que como de 1983, pero con los años, bueno, sí hubieron las primeras dos personas que asesinaron, fueron unas personas de un beneficio de café que se llamaba eh, Cafeco, que estaba en en el Departamento de la Libertad, que los mataron así a la salida del beneficio. Y el sindicato se pronunciaba, sacaba fotos de ellos, ponían, se hacían concentraciones afuera de los beneficios de café, se, nos reuníamos bastante para estar denunciando esos hechos. Ahorita no recuerdo mucho la cantidad que hubieron de asesinados, pero una de las masacres que recuerdo más es del beneficio de café mm, Chalchuapa, que a la salida ametrallaron a varios compañeros. Ahí quedaron tres muertos. Uno de ellos era Pablo Dulio Vargas y fueron cinco que mataron allí inmediatamente. Allí murieron, no hubo oportunidad de llevarlos a la asistencia médica, algo. Eh, También en a la salida de los beneficios de un beneficio se llamaba beneficio de Café La Mica, que era de una empresa que se llama Daglio y compañía. Allí se llevaron a personas presas, a compañeros, y a uno de ellos para que dijera dónde estaba la ubicación, porque la ubicación de la oficina del sindicato siempre la manteníamos como oculta. Estaban en lugares que no eran muy céntricos, y a uno de los compañeros, Julio Sosa se llamaba, lo agarraron y en la otra habitación tenían torturando al hijo de él para que pudiera hablar. Él dijo eh, que a dónde nos podían encontrar, que qué día íbamos al Ministerio de Trabajo, cosas así. Qué distintivo, que si había algún número en el local donde estábamos, cosas así. Sí sufrimos una gran represión. Fueron como 57 en el 84, entre el 84 y el 87, hubieron como 57 compañeros asesinados, Solo de Cicafé. todos de Sicafé, todos eran del sindicato. Había un muchacho que era fuerte y era bien activo, bien dinámico, que se llamaba Oscar Lucero, que él era del beneficio de Café La Mica.
A él también le lo balacearon, le cayó un balazo en la cabeza y estuvo como 3 días en estado de coma y finalmente falleció en el Seguro Social, en el hospital del Seguro Social. Hay varios que recuerdo, también desaparecieron compañeros que cuando venían a a las marchas, cuando ya regresaban a sus lugares de trabajo, ya no llegaban y nunca los encontramos. Hubieron muchos desaparecidos. Creo que eran casi como 300 y algo de compañeros desaparecidos. Y a las mujeres las torturaban, las violaban y les decían que tenían que salirse del sindicato. El sindicato sufrió mucha represión, eh, a veces en las noches, que no había nadie en en la oficina, se metían a asaltarla, a robar, nos llevaban todo el equipo, pero nosotros nos encargábamos de que los archivos y cosas que teníamos, no las manteníamos ahí. Y, pero después se agudizó muchísimo más cuando el sindicato, como medida de represión, hicieron lo del boicot al café salvadoreño. Eh, Siento que ahí fue donde se desató más la represión, porque no solo los dueños de los beneficios de café, donde se limpiaba el grano de café, nos culpaban, sino también los que tostaban el grano, los que ya lo dejaban listo para que fuera comercializado. Eh, Ahí fue donde sentí yo que era más la represión. Teníamos que tratar de no ir a la casa a la misma hora, de dormir en otros lugares, de dejamos de ir a muchos lugares que frecuentábamos. Supuestamente, yo era de las personas que no estaban muy como de pública. Entonces yo podía presentar los documentos en el Ministerio de Trabajo. Los hacíamos con los compañeros del sindicato, pero nos ayudaban algunas personas del ministerio para poderles entregar documentos legales que teníamos que entregar, nos veíamos en cafeterías, cosas así. Pero fue bien difícil porque teníamos que no llegar al mismo lugar, a la misma oficina, sino que nos reuníamos en cafés, en la calle, en algunos parques, para, para que no nos fueran a agarrar. Así que sí, esa fue una época bien dura. En la época del boicot al café, desaparecieron 2 compañeros de un beneficio que se llamaba Beneficio Las Tres Puertas, que siempre de la zona de Chalchuapa. Esa zona fue muy golpeada. Y otro compañero del beneficio de café Nahuizalco, que se llamaba Gilberto, nunca lo encontraron también. Fue así como después los dueños de los beneficios de café, con los años, a raíz de ese boicot, empezaron a unirse y ya no, algunos ya no se llamaban, ya no era un beneficio independiente, sino que se unieron, como armaron como sociedades, para que fuera como una sola sociedad, los dueños de los beneficios, y, y así poderles ofrecer cosas a los trabajadores, y así fue como ellos planearon eh, la eliminación del sindicato.
el secretario general de esa época estuvo como 2 meses escondido de allí otra vez porque lo andaban buscando. Era increíble, pero a veces cuando tenían reuniones en las empresas, tenían que llegar o bien temprano o bien tarde cuando ya había empezado la reunión para que no lo fueran a capturar, porque la gente de la industria del café ha sido gente bien poderosa en el país. Estaba en las cúpulas de gobierno, algunos eran ministros, como hubo un señor de apellido Borgonovo Paul, que era dueño de beneficios. Él fue ministro de justicia aquí en el país y era parte de la industria del café. Así es que otro señor que era dueño de beneficios de café en la zona de Oriente que se llama Beneficio Oromontique, era suegro del expresidente Cristiani. Entonces eran familias poderosas, poderosas. Así que el sindicato pasó de tener 23 subseccionales. Subseccionales se llaman a los sindicatos en cada beneficio de café. Pasó de tener 23 subseccionales, le habían quedado como unas 12 y después poco a poco todos fueron presentando su renuncia, tenían miedo. Siento que las empresas fueron bien inteligentes en planificar eso. La gente decía, no, con el sindicato me van a matar y la empresa me va a dar dinero. Y hasta nos huían, se nos escondían cuando queríamos platicar con ellos. Eso nos llevó a que el sindicato se fuera terminando. Así que fue por la represión más que por el declive de de industria del café en el país. Es que lo que pasa es de que en la época que empezaron a acabar al sindicato, el café todavía tenía su poder, todavía era de las mayores riquezas del país. Así es que después de eso, de que ya no habían sindicalistas en los beneficios de café, como que hubo un florecimiento por decirlo así, del café. Pero creo que no sabría decir, pero quizás fueron como unos 10 años más que ya el sindicato no tenía presencia en los beneficios de café, pero a la gente la llenaron de temores, no se dejaban acercar a nadie del sindicato. Pero como el país entró en política de que no, como que de construcción, no sé, no les sabría decir, pero como que otros eran los intereses en los que encaminaban al país, que fueron dejando las fincas de café. Hoy es poco lo que se hace en las fincas de café. Algunas son ocupadas para cosas turísticas, para que las personas vayan a pasear y vieran cómo eran los beneficios de café antes. El beneficio de café Santa Ana, Café Santa Ana, ese eran parte del gobierno de aquella época y ahora como quedó el lugar vacío, lo han convertido en una cárcel. Los demás beneficios siguen funcionando en menos cantidad, pero siguen funcionando, con menos trabajadores también.
Así que Y doña Julie, pensando en todo eso, toda esa represión, mm, eh, ¿por qué apoya así café al boicot? lo apoyó porque también fue parte siento, de estrategia para que se negociara en ese año, porque las empresas estaban duras a querer negociar. Entonces el boicot sirvió para que las empresas se sintieran también vulnerables, igual que nosotros, y, y se lograba negociar, porque no querían dar aumento salarial ese año. Siempre recurríamos a las huelgas, todos los años había huelga. Era huelga en una época estratégica que estaban ya entrando el grano cortado a los beneficios de café. Entonces, si ellos no querían negociar y había huelga en los beneficios, el grano del café quedaba afuera en los camiones que lo transportaban, no podían entrar a los beneficios y se podía fermentar. Entonces se arruina. Y, y ese año, gracias al boicot del café, se logró negociar que pagaran 23 colones eh, diarios, se, se pagaran las horas extras y, y se levantara la huelga que había también. Y se había hecho un acuerdo de no represión contra los trabajadores que apoyaron la huelga. Pero realmente el boicot no sirvió a eso, fue bien estratégico. Ujú. Y no era cierto que los trabajadores estaban perdiendo, porque ese boicot era ya para la parte del grano del café que ya se está haciendo para ser vendido, no para limpiar el grano, que son procesos diferentes. Son como tres procesos. Una vez donde las trabajadoras lo cortan, ese grano cortado se llevaba a los beneficios. En el beneficio de café era el segundo proceso, que ahí se limpiaba el grano y se mandaba ya seco para iniciar el tercer proceso, que era en otra parte, que era ya la industrialización, que era ya para tostarlo, molerlo y que fuera ya vendido al mercado. Entonces, bien diferente, porque ya en cuanto a esa parte le afectaba más a los que comercializaban el grano fuera del país. Mm, No sé si habrá alguna. Sí, una cosa que creo que no ha mencionado todavía es el papel de Estados Unidos. ¿Qué nos comenta al respecto? En cuanto a los compañeros, ah, El gobierno de Estados Unidos. es que el gobierno de Estados Unidos siempre, en aquella época, el gobierno de Estados Unidos se encargó de estar financiando la guerra. Mandó marines para que instruyeran a los soldados de aquí para eso. Y, y ellos eran parte de todo el aparato de la Fuerza Armada. Entonces, siento que siempre esa cosa intervencionismo que ha tenido los gobiernos nos afectaba mucho a nosotros. eh, Porque siento que una cosa era el gobierno de Estados Unidos y otra gente, y otra cosa sus gentes, las personas, porque en los años 80 muchos nos vendían de que todos eran iguales
Y yo conversaba con unas personas y les decía que no era cierto porque la, las personas, el pueblo estadounidense son personas bien humanas que, que también tuvieron mucha solidaridad con nuestro país siempre. Entonces, ya no era aquello de, de que uno veía al estadounidense como un enemigo. Incluso cuando se quemaban las banderas, era algo bien difícil, pues, porque no era en contra del pueblo, sino que era como manifestando nuestro malestar con los gobiernos de turno. Mm. Y, y nosotros recibimos siempre mucha solidaridad del pueblo norteamericano porque venían compañeros que venían a estarse con nosotros y hubo una época en El Salvador que andar a la par de un norteamericano era, hubo un tiempo que era peligroso porque decía, ah, este es de izquierda, porque anda con gringos. Así era el lenguaje. Pero hubo otro tiempo en en que andar con un compañero norteamericano era, se detenían las autoridades porque no nos podían reprimir en frente de ellos. Entonces era una garantía andar a la par a un compañero norteamericano. Y sí hubieron muchas personas eh, de organizaciones norteamericanas que sí nos ayudaron muchísimo. Fueron parte de todo este proceso. Eh, Siento que actualmente eh, todas las organizaciones sindicales, de cooperativas que existen, quedan, no, no hay personas que sean consecuentes realmente con los trabajadores. Mm, ya sea porque por la represión o porque peligran sus empleos y hay tantas maneras que que nos detienen, pues. Así que es triste ver que el movimiento laboral en El Salvador eh, cada vez está más empobrecido y más reducido. Así que me gustaba me acuerdo que en una reunión que hubo laboral, nos dijeron, esto es lo que ustedes están sacando en Estados Unidos. Y salía una cafetera que servía un café y salía sangre. Y creo que decía, esta es la que toma, esta es la sangre del pueblo salvadoreño. Y en una reunión que hubo con unos empresarios, ellos pasaron eso, ese video, y eso es lo que ustedes están haciendo, evitando que se venda el café para que ayude a las familias salvadoreñas. Pero realmente eso le servía a las grandes mayorías, a las grandes familias poderosas del país, no a las grandes mayorías, que éramos los trabajadores. Así que sí, creo que una de las cosas que marcó también un antes y un después fue esa campaña del boicot al café salvadoreño. Yo tengo una pregunta, gracias por compartir.
Sí. completo todo eso. Tengo una pregunta sobre, bueno, pensando en la memoria y el rol de la sanación que prácticas religiosas y espirituales tienen en el movimiento. em, no sé que si tú puedes hablar del, no sé, bueno, es, para esta exhibición estamos haciendo un altar, altar para dar respeto a todos los compañeros, compañeras que fueron desaparecidos. Entonces, Ujú. no sé que si tú puedes hablar un poco sobre el rol de religión y espiritualismo en dando honor a nuestros compañeros y todo así. Eh, eh, casi no comprendo la pregunta, pero eh, por ejemplo, no sé si del rol de la iglesia salvadoreña o Más en como, ese... más como en tu vida o en Ah, las sí, vidas de los, sí, sí, como si tú puedes hablar del rol para tú y para algunos otros compañeros, el rol de religión y espiritualismo como parte de la sanación de todo lo que sí. fue probado. Sí, eh, cuando ocurrían estos eventos violentos con los compañeros y compañeras, siempre había un impacto terrible, terrible en nosotros, que no podíamos ir a, a llorar o a dejar flores a una tumba de un compañero, porque muchas veces fueron desaparecidos y otras veces era bien difícil porque cuando se daba algún sepelio, algún entierro, estaba vigilado los alrededores. Muy pocas veces pudimos ir a dejar una flor a los compañeros, teníamos que llorarlos en silencio. Pero sin embargo, fuimos a muchos, pero creo que aunque la situación ha cambiado, ellos han dejado en nosotros un gran legado, que creo que las familias de las personas que de alguna manera estuvieron en el sindicato, trabajadores en los beneficios de café, eh, no olvidan a estos compañeros porque fueron parte de que ahora gozan de jornadas laborales y en algunas medidas recuerdan que fue gracias a estas personas que ofrendaron su vida, que dejaron a sus hijos en la orfandad, que, que hicieron posible eso, que no se abuse tanto de sus derechos, porque aunque ya no haya representación sindical en los beneficios, pero se sigue cumpliendo con las jornadas laborales, con pagarles sus horas, y eso fue gracias a la sangre de que los compañeros y compañeras la ofrendaron, porque también muchas compañeras ofrendaron su vida para eso, y, y quizás juzgo a muchas familias, como le pasó a la mía, que mis hijos crecieron siendo conscientes que, que la solidaridad es algo tan importante en nosotros, que todo lo que vivimos fue, tuvo su base en la sangre de obreros y campesinos que, que dieron su vida para que nosotros tuviéramos una vida diferente. Y jamás, jamás olvido a ninguno de ellos. Y yo siempre le digo a mis hijos que el color de la sangre jamás se olvida,
que aunque la situación haya cambiado, pero que esas personas siguen vivas en nuestras memorias, siguen vivas en nuestras memorias. Ha costado un poco superar eso, que gente valiente ya no está con nosotros, pero que cada vez que, que algún compañero que no sea del sindicato del café, sea del movimiento en general laboral del país, los recuerde, ahí están ellos, siguen vivos en nuestro corazón. Siento que creo que eso es lo más importante. Sí. Recuerdo mucho porque en especial recuerdo a Pablo Obdulio Vargas, que cuando íbamos a las marchas siempre se encargaba de cuidarnos a las mujeres que andábamos allí cerca de él, siempre decía, no se separen de mí, cipotas, no se separen de mí porque se las pueden llevar. Están muy jóvenes y se las van a llevar. Y él fue uno de los que ametrallaron a la salida del beneficio. Jamás lo olvido, jamás. Así que van a vivir siempre en nuestro corazón y en nuestras memorias. Cierto. Muchas gracias por compartiendo todo eso, porque yo sé que todo es muy doloroso y no puedo imaginar, pero Sí, fue difícil, fue difícil. Pero creo que actualmente se sigue respetando las jornadas conseguidas por el sindicato y por todas estas personas. Y es tan importante que no se queden ocultos esos recuerdos, ¿no? De los No, sacrificios de la gente. Que sí, este, este momento en el país, como usted bien sabe, que hay muchos esfuerzos por borrar todo eso, por olvidarlo. Y sí, no estamos trabajando, tratando de encontrar la manera de preservar esas historias, esa memoria histórica para que puedan servir a las siguientes generaciones. sí, es muy importante porque hoy los jóvenes viven tan, eh, no sé cómo decirlo, pero que solo en las redes sociales y en cosas así, y no tienen tiempo de leer cosas que realmente les construyan. Aquí en el país sucede mucho eso. No leen mucho y hoy más que tanto distractivo que hay, ¿verdad? Así que yo tuve un tiempo oportunidad de estar cuidando unos niños en una escuela y siempre les comentaba que estudiaran, que leyeran nuestra historia. Y cuando yo les decía que en las esquinas ponían tanquetas en los años 80, de verdad me decían, sí, entonces tienen que investigar eso. Y hasta hoy cuando tengo la oportunidad lo hago, lo hago. Guardo algunos libros aquí hay una imprenta que se llama Grupo Maíz que se encarga de editar libros que son fáciles de comprender y de eso a veces les presto a los niños para que puedan leer y ver nuestra historia. Que no sé si
otra consulta, algo. Bueno, tenemos unos 5 minutos más. Solo quería aclarar una cosita que usted mencionó al principio, que en las marchas de MERS, ¿usted participaba en MERS o en otra organización estudiantil? En el MERS, En el MERS. Ah, ok. sí, que era Movimiento de Estudiantes de Secundaria. Ajá. Mm. Aquí, después de 9 años de estudio, entras a primero de bachillerato y segundo y tercero. En mi tiempo eran 3 años de bachillerato, que era el secundaria, que uno está entre los 15 y 17 años, más o menos. Entonces era acabar el semillero para ese movimiento. La, la masacre fue justo con jóvenes así que de 15, 16, 17 años. Había de todo porque también se habían unido los de la Universidad del Salvador, pero, pero en su mayoría fueron adolescentes los que fallecieron. Y hoy solo la Universidad del Salvador los recuerda cada año. Así sentí yo que empecé yo mis primeros pasos en, en el movimiento, en los movimientos estudiantiles, porque también uno sentía que las carencias, de lo que carecíamos, teníamos derecho a tener también una buena educación, un buen trabajo, tener una vida digna que creo que todavía el salvadoreño promedio no la alcanza, pues. Pero el futuro está bien difícil. Estuve bastante tiempo apoyando al MERS y ya de allí mi tendencia de izquierda me fue llevando. Empecé a estudiar más cosas a leer mucho de de los movimientos en otros países. Eso me ayudó mucho a tener un poquito más de criterio, ¿verdad? Así que, y gracias a Dios que siento que mis hijos crecieron así con conciencia para ir a servir en sus ambientes, en sus trabajos. Así que no, pero es triste ver el retroceso que estamos teniendo. Saber hasta cuándo vamos a aguantar. No sé, no sé, se me queda quizás algo. Eh, ya hice la lista de las subseccionales y seccionales que habían, la voy a enviar y estoy tratando de escribir lo más que recuerdo para ver si se los puedo enviar. Ujú. Así que creo que, y la ayuda también de ustedes, el pueblo de ustedes, fue fundamental, fue fundamental con nosotros. Vinieron muchas personalidades invitados a conocer el
la realidad que vivíamos los salvadoreños. Así que creo que hemos perdido eso de lo aguerrido que ha sido el pueblo salvadoreño. Sí. Creo que puedo decir porque cada vez que platico, me voy acordando de más compañeros, compañeras. Hay una que no le he mencionado, que se llama Teresa Vargas, que también desapareció, dejó creo que tenía 4 hijos, y también era del sindicato, del beneficio La Mica. Me tengo que ir acordando y yo recuerdo y anoto para que esto no vaya a quedar en el olvido. Y con lo que ustedes van a hacer, la exposición, también es parte de mantener viva esa memoria. Sí, queremos ayudar con ese proceso de recuperar y preservar la memoria histórica y también pensando en la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Que queremos aportar ese proceso, ¿no? sí, para ser ciudadanos conscientes, ¿verdad? Conscientes y solidarios, porque en esa medida somos más humanos. Por ejemplo, el dolor de todas estas familias que están viviendo la guerra, que han migrado, que han sido obligadas a salir, encontrar solidaridad, creo que es lo mejor que les puede suceder, que nos puede suceder que, por ejemplo, en la guerra que está, que están sacando a la gente, a los palestinos, siento que contar con una persona, una mano amiga, que les tienda ayuda, es bien importante, bien importante. Y en la medida que se mantenga vivo todos estos hechos, las personas ven que sí, que es posible ser solidario con todos, pues, porque eso es lo que nos mantuvo vivos, nos ayudábamos unos con otros. Porque eso, porque hasta siento que la derecha en nuestro país fue inteligente, fue bien lista en acabar las centrales obreras que habían, eh, minimizar las organizaciones laborales. No queda más que recordar y tratar de ver si cómo se puede seguir luchando desde otros espacios, ¿verdad? Creo que no sé si tienen otra consulta. Yo no por ahora, al menos, pero gracias de nuevo por compartir todo eso, doña Julie, que veo que es doloroso revivir, Sí. eso, ¿no? Pero lo apreciamos mucho y ha sido bien impactante para mí escuchar todo esto. Porque nosotros, cuando conversamos así como en esta ocasión, empiezan los recuerdos a llegar
y quizá los recuerdos que más llegan son de los compañeros desaparecidos. Ujú. Y lastimosamente no puede uno compartir material porque por la represión que había en el momento uno destruía materiales, fotos, archivos. Yo le decía a una persona no recuerdo en qué año fue, pero a una persona que me entrevistó con respecto a los desaparecidos de la Comisión de la Verdad, que, que no podíamos decir estas son las pruebas, porque ya no las tenemos. Pero la Comisión de la Verdad y el CPDN, esas organizaciones que en su momento sirvieron para, para esclarecer hechos, ellos tienen todavía nuestros archivos. Es lo único que creo yo que ellos tendrán todavía archivos de nosotros. Bueno, cualquier cosa que nos mande, que escriba, ¿no? Podemos traducirlo y ayudar a difundirlo aquí y Vale. en El Salvador, ¿no? Para que los jóvenes en los dos países aprendan de su ejemplo, su historia. Yo ahorita solo he escrito algunas ideas, pero lo que sí saqué al fin en la lista de la organización del sindicato. Y estoy sacando la lista de los compañeros que yo recuerdo. Eso, fotos sí no he podido encontrar, pero estoy recolectando cosas y se las voy a enviar. Muchas gracias. Así estamos muy bien. Bueno, gracias. Bueno, y también vamos a transcribir esta grabación hoy y creo que en español y inglés y le mandaremos una copia de ese documento también. Gracias. Para nosotros es importante que eso de que las nuevas generaciones sepan Ujú. de las luchas que hay detrás de tanta cosa y de algunos beneficios de que ahora las personas gozan, que fueron parte de las luchas de los obreros, ¿verdad? Gracias, Kevin. Gracias, Sofía. No, gracias a usted. A usted. Yo estoy a la orden siempre. Que Nosotros Dios me lo bendiga. Sí. Muchas bendiciones. a ti también. Sí, a usted también y a don Luis y a la Gracias. mascota, ¿cómo es que se llama el perro o la perra? Maggie. Maggie. Ah, sí. Bueno, un saludo a los dos. Gracias. Gracias. También quiero mandarle saludos a Diana. Claro. Claro, Nos hizo falta. claro. Sí. Saludos a Diana. Sí. Yo tengo clase con ella ahora, entonces me voy y yo voy a... Ay, sí. Un fuerte abrazo. Sí, claro que sí. Y también Gracias. te mando un abrazo fuerte, te mando... Sí, muchas gracias. Gracias.